En cuanto a la historia de este planeta, puedes considerar que todo lo que has aprendido es una completa mentira. Todos los libros de historia y ciencia se reescriben para adaptarse a los planes de quienes controlan este planeta. Los materiales que surgen de lugares como Sedona y Santa Fe, por nombrar un par de mecas de los Illuminati, es una desinformación que está empleada por todas partes. Mi información proviene de mi instrucción en el proyecto Montauk, experiencias, conversaciones con científicos involucrados en programas Illuminati, comunicaciones con seres extraterrestres e interdimensionales que conocí en diversos proyectos gubernamentales y a través de la investigación de mi propia superalma. No puedo ofrecerles pruebas físicas en este momento, solo puedo decirles que está disponible en ciertos lugares, aunque toda la existencia es simultánea, y el tiempo y el espacio son meras ilusiones de la realidad física. Para este libro presentaré la mayor parte de la historia desde una perspectiva lineal. También existen infinitos universos, tanto físicos como no físicos, pero por ahora solo les contaré sobre este. Para entender cómo los Illuminati llegaron al poder o incluso para comprender qué son, es importante entender el comienzo de la vida en este mundo y su progresión. No creo en ninguna religión organizada o de otro tipo. Todas las religiones, sin importar lo que sean, son formas de control mental grupal diseñadas para manipular a grandes masas de personas para que dejen de pensar por sí mismas. Creo en Dios, no tiene religión. Hay muchos investigadores que escribieron mucho sobre los reptilianos y sus rituales. Este tema ha entrado en la psiquis del público. La mayoría de la gente aún no está dispuesta a aceptar, ni siquiera a considerar la idea de que reptilianos híbridos controlen este planeta y realicen rituales y ceremonias de sangre utilizando a humanos como fuente de alimento y hormonas. Desearía que no fuera cierto, pero no puedo cambiar la historia, la actualidad, ni lo que sé que es cierto. Los controladores planifican el patrón de los acontecimientos venideros para desorientar deliberadamente a las masas, mientras que solo ellas ven el destino y el orden de la vida. Se les induce a creer que los acontecimientos fortuitos en medio del caos moldean su existencia. En realidad, el caos no existe. El caos es simplemente un patrón que aún no se comprende ni se percibe. Para los controladores, los humanos son hormigas. Les interesa dirigir a las personas de tal manera que no se den cuenta de nada de por qué están siendo dirigidas. Trabajan lenta y metódicamente desde una perspectiva global para lograr sus objetivos. Cuando trabajaba en Montauk, me encontré ocasionalmente con una especie alienígena conocida como reptil. Parecían aparecer y desaparecer de la realidad física. Los reptilianos utilizan principalmente los reinos astrales inferiores como punto de referencia o punto de entrada a la realidad física. Este es el origen de las leyendas de los demonios astrales. Mis controladores de Montauk explicaron que estos seres fueron traídos al sistema estelar Draco hace eones por otro grupo desconocido. Además, explicaron que nadie sabía nada de sus verdaderos orígenes. La comunicación conmigo fue completamente telepática. Mentalmente, al que se le llama el dragón reptiliano, me dijo que venía de un futuro lejano donde los humanos ya no existían y que su especie no provenía de esta realidad. Continuó diciendo que su especie había viajado al pasado lejano para crear una raza de seres que yo conocía como reptilianos, para antagonizar y poner a prueba a los humanos. También me dijo que fueron ayudados por los sirios del planeta Sirio
en la creación de los reptilianos y su ubicación en el sistema estelar Draco. Para que los reptiles funcionaran en la realidad física necesitaban genética física. Los seres transparentes tomaron la genética de los lirianos, ahora físicos, que tenían cabello rubio o pelirrojo y ojos azules, o también pueden ser verdes. Esta genética se mezcló con la energía colectiva de los seres transparentes, manifestándose así físicamente como reptiles. Por eso, los reptiles actuales necesitan la energía de los seres de tipo ario para sobrevivir en el plano físico. Una vez creados los reptiles en el astral, necesitaron una base física desde la cual llevar a cabo su tarea. Para ello fueron llevados a diversas realidades físicas donde pudieran convertirse en la especie dominante. Mentalmente fueron programados para conquistar y absorber todas las razas y especies que encontraran. Aquellas que no pudieran ser absorbidas serían destruidas. El propósito de todo esto es determinar la forma más perfecta de la realidad física que puede existir en cualquier entorno. Piénselo como un gigantesco concurso de supervivencia cósmico. Los reptiles están programados para creer que son la forma física superior. Científicamente hablando, el ADN reptil no cambia mucho a lo largo de eones. Básicamente permanece igual. Para ellos, esta es la prueba de que ya son perfectos, sin necesidad de adaptarse. La vida de los mamíferos, en cambio, evoluciona y cambia de forma constantemente para sobrevivir. Para la mente reptiliana, esto denota debilidad e inferioridad. Los reptilianos también son andróginos, es decir, masculinos y femeninos en un mismo cuerpo. Esto es comparable a todas las formas no físicas que carecen de género, como la mente divina. Por esta razón, los reptilianos se consideran más parecidos a dioses gracias a su androginia. También consideran que tienen derecho a controlar y conquistar todo el espacio y el tiempo. Los lirianos carecían de un sistema de defensa, eran un blanco fácil para los reptilianos, también conocidos como Draco. Tras ser brutalmente atacados por el Imperio Draco, los supervivientes de la sociedad liriana se dispersaron por toda la galaxia. En 1985, un artículo periodístico afirmó que los científicos pudieron observar ondas remanentes de una explosión que se expandían hacia afuera y emanaban del centro de esta galaxia. Creen que esta explosión tiene varios millones de años y es de proporciones tan intensas que aún continúa viajando hacia el borde de la galaxia antes de disiparse. Afirman no tener idea de qué lo causó. Estos sobrevivientes fueron Orión, Tau-Ceti, las Pléyades, Procyon, Antarias, Alpha Centauri, Estrella Barnard, Arcturus y decenas de otros sistemas solares. En este sistema solar, los refugiados colonizaron el planeta que hoy se llama Marte. En aquel entonces era el tercer planeta del sistema solar, un mundo llamado Maldek. Era el cuarto planeta del sistema solar y también fue colonizado. Los lirianos eran rubios y de ojos azules, y ocasionalmente había un pelirrojo o de ojos verdes. En la sociedad liriana, los pelirrojos eran considerados especiales, con poderes extrasensoriales que los conectaban con reinos no físicos. Eran especialmente deseados para la reproducción. Se requería un permiso especial para reproducirse con un pelirrojo debido a las habilidades extras o sobrehumanas que poseían sus crías. Por esta razón, las personas pelirrojas se mantuvieron separadas del resto e incluso tenían su propia subcultura. También eran codiciadas por los reptilianos, quienes como especie no poseían de muchas habilidades psíquicas. A menudo, cuando los reptilianos llegaban a un mundo para ocupación, los refugiados lirianos ofrecían a un grupo de personas pelirrojas para apaciguarlos por un tiempo. Esta práctica finalmente degeneró en sacrificios para apaciguar a los demonios.
En aquellos tiempos, el planeta Tierra era un mundo acuático, situado a una segunda órbita del Sol. Había poca tierra sobre la superficie. Los únicos habitantes inteligentes eran una raza anfibia que carecía completamente de tecnología. La atmósfera terrestre era mayoritariamente líquida. El planeta sin duda no podía albergar ningún tipo de ser humano. Los descendientes liranos dispersos desarrollaron sus propias culturas a lo largo de eones. Con el tiempo surgieron escaramuzas entre los habitantes de ambos planetas, entre Maldek y Marte. Marte era rico en recursos. Los habitantes de Maldek creían que merecían estos recursos para sobrevivir. Los marcianos pidieron a los seres de Sirio A, del planeta Kum, tecnología de defensa para proteger su planeta de ataques no solo de los reptiles, sino también de sus vecinos y parientes humanos. Los sirios son conocidos en toda la galaxia como comerciantes de tecnología. Poseen la mejor, incluso compartiéndola con los reptiles. Marte es un planeta hueco, al igual que la Tierra y Júpiter. Los planetas creados con material expulsado de una estrella tienen interiores huecos. A medida que una bola fundida es lanzada desde la estrella y comienza a girar, comienza a enfriarse. La fuerza centrífuga del globo, girando y moviéndose a gran velocidad, empuja el interior fundido hacia los lados, formando la corteza del planeta. Esto, a su vez, fuerza a los gases calientes a salir de los polos para formar aberturas en ambos extremos. El núcleo fundido y los gases que quedan atrapados entre el interior hueco y las placas debajo de la corteza del globo. Estos son expulsados periódicamente en forma de actividad volcánica. El punto de nexo en cualquier globo terráqueo se encuentra siempre en el paralelo 19 del planeta. Esto se evidencia en la Tierra por los volcanes de Hawái, ubicados en el paralelo 19, por el volcán Mons en Marte, ubicado en el mismo paralelo, y en la mancha roja de Júpiter, también en el mismo paralelo. La geometría incorporada en los monumentos de Marte por los colonistas sirios y lirianos explica el paralelo 19 a través de sus ecuaciones y mediciones geométricas. Esta geometría también se replica y contiene dentro de la meseta de Giza en Egipto. La agenda reptiliana era y es buscar a los refugiados humanos para su destrucción o asimilación y utilizar su sangre y hormonas para su sustento. Se dice que quienes colocaron a los Draco en nuestro sector galáctico sabían que el remanente humanoide necesitaría un parásito agresivo para impulsar su desarrollo. Además, el hecho de que parte de la sangre humana en la Tierra reciba un cruce de sangre Draco es beneficioso. Esto suele estar relacionado con una sangre RH negativa celta o británica. Tanto el Enki, Ra, Abraham, de sangre Drácula reptiliana, cruzado con la sangre de mono Cromañón, tenía un ADN menos vital que el de la sangre de mono Rhesus indígena. Por lo tanto, los reptilianos tuvieron que mantener la endogamia. Las zonas, por ejemplo, Reino Unido, donde esta sangre de mono Rhesus está ausente, el RH negativo podría conducir al mundo a una falta de compasión. Por ejemplo, la que fue nacida en un lagarto, la reina Elizabeth, ya fallecida, genera una línea donde la falta de permiso para llorar produce rigidez en el labio superior. Los liranos remanentes que colonizaron otros planetas formaron una alianza contra los constantes ataques reptilianos. Llamaron a esta alianza la Federación Galáctica, compuesta por 110 colonias diferentes.
Las colonias pertenecientes a la Federación deseaban mantener sus nuevas identidades y no asociarse más con las antiguas costumbres. Juntos, los colonos de la Federación lograron repeler los ataques reptilianos. Hubo tres grupos principales que no se unieron a la Federación. Estos tres grupos fueron considerados extremistas o nacionalistas, buscando recrear la gloria de la antigua civilización lira. Un grupo era Atlans, ubicado en un planeta pleyadiano. Las Pléyades en realidad consisten en 32 planetas que orbitan alrededor de 7 estrellas. En ese momento había 16 colonias diferentes de ascendencia lira en las Pléyades. Todos estos colonos querían expulsar a los renegados Atlans porque permanecían independientes y no ayudaban a sus primos humanos. Los otros dos grupos eran los marcianos y los maldequianos, quienes ya estaban enfrentados. Por esta razón, los reptilianos dirigieron su atención hacia este sistema solar con sus dos colonias humanas. En su opinión, sería fácil dividir y conquistar. A los reptilianos les encanta usar cometas y asteroides como armas y naves para viajar a través de las estrellas. Primero crean un pequeño agujero negro como sistema de propulsión que impulsa al planetoide más grande hacia su destino. Cuando se usan como arma, utilizan un acelerador de haz de partículas para crear una explosión que lanza el cometa o asteroide hacia su objetivo. De esta manera lanzaron un enorme cometa de hielo dirigido a Marte y a Maldek. Los reptilianos, al no estar muy bien orientados tecnológicamente, calcularon mal la trayectoria. La atracción del gigantesco planeta gaseoso Júpiter desvió al cometa de su curso. El cometa de hielo se dirigió entonces directamente hacia Maldek. Los ciudadanos de ese planeta pidieron ayuda a los marcianos. A pesar de sus diferencias, permitieron que algunos maldequianos se trasladaran al subsuelo marciano. Pero el cometa se acercó tanto a Maldek que el planeta quedó atrapado entre la atracción gravitatoria de Júpiter, Marte, y la explosión empujó el cometa de hielo lo suficientemente cerca de Marte como para arrancarle la atmósfera, dejando solo una atmósfera extremadamente delgada. La explosión también alejó a Marte del Sol. El cometa continuó entonces su camino hacia la Tierra. El calor solar y la atracción gravitacional entre ambos globos obligaron a la atmósfera acuosa terrestre a polarizarse. Esta polarización atrajo la mayor parte del hielo del cometa hacia las regiones polares, tapando así la mayoría de las aberturas hacia el interior de la Tierra y dejando al descubierto enormes masas de tierra por primera vez. El cometa intercambió entonces su posición con la Tierra, ocupando la segunda órbita desde el Sol, transformándose en el planeta que hoy conocemos como Venus. El calor del Sol derritió el hielo del cometa, creando una capa nubosa sobre este nuevo planeta. La Tierra fue empujada a la tercera órbita, ocupando la posición anterior de Marte. La Tierra estaba lista para ser colonizada. La mayoría de los anfibios supervivientes fueron transportados a un nuevo hogar, en Neptuno. Algunos permanecieron en los océanos recién formados. Los reptiles que habitaban en el interior del cometa hueco, ahora Venus, ascendieron a la superficie de este nuevo mundo. Construyeron 7 ciudades abovedadas, una para cada uno de los 7 grupos de la jerarquía. A mediados de la década del 80, el diario neoyorquino Newsday informó que una sonda espacial soviética penetró en la capa nubosa de Venus y fotografió 7 cúpulas blancas del tamaño de pequeñas ciudades, todas en fila. Los reptiles introdujeron un objeto grande y ahuecado en la órbita terrestre para iniciar la colonización. Este objeto ahora se llama Luna. La ciencia convencional considera que la Luna es natural,
pero es el único objeto conocido en el espacio que no gira sobre su eje. La Luna mira hacia la Tierra en la misma posición todo el tiempo, dejando un lado en completa oscuridad. Una resonancia sónica enviada a la superficie de la Luna produce un sonido metálico similar al de un objeto hueco. Si la Luna fuera sólida, el sonido sonaría como un golpe sordo. La Luna es hueca. Los reptiles eligieron una gran masa continental para iniciar su civilización en la Tierra, ahora conocida como Lemuria o Mu. Esta era una vasta área en lo que hoy es la cuenca del Pacífico, que se extendía desde Japón hasta Australia y desde la costa de California hasta Perú. Las islas hawaianas se encuentran en medio de esta antigua masa continental. Aquí se desarrolló una cultura reptiliana andrógina. Trajeron consigo las criaturas que les servían de sustento, los dinosaurios. Todos los seres crean bajo su control animales y plantas que son un reflejo de su patrón mental. Los reptiles crean dinosaurios, los humanos mamíferos. No están diseñados para coexistir en el mismo planeta. Además, el pensamiento de los reptiles difiere del de los humanos. Como los reptiles no evolucionan rápidamente y permanecen inmutables, su expansión es lenta e insidiosa. Les tomaría varios milenios decidir si coexistieran o no con los humanos. Después de todo, la Tierra seguía siendo un puesto de avanzada lejos del centro del imperio draconiano. Mientras tanto, los marcianos vivían bajo tierra con sus hostiles huéspedes maldequianos. Había que actuar con rapidez para evitar que se destruyeran entre sí. Por lo tanto, los marcianos solicitaron a la Federación Galáctica que trasladara a los refugiados maldequianos a otro planeta. La Federación Galáctica también recibió una petición del Consejo Pleyadiano solicitando a la Federación que expulsara a los atlantes de su cúmulo estelar. La Federación, por lo tanto, decidió usar a los atlanos como contrapeso en la Tierra. Si los atlanos sobrevivían, los maldequianos también serían enviados. Los descendientes humanos, liranos, estaban literalmente lanzando su propia chisma a los colonistas reptilianos de la Tierra. De esta manera, la Federación se sacaría de encima a sus indeseables y los indeseables ocuparían la atención de los reptilianos. Así, la Federación ganaría un tiempo valioso para construir sus propias fuerzas contra los reptilianos. Cuando los atlantes llegaron a la Tierra, colonizaron lo que se conoció como la Atlántida. Su continente se extendía desde lo que hoy es la cuenca del Caribe hasta las Azores y las Islas Canarias, así como varias pequeñas cadenas de islas que se extendían hasta lo que hoy es la costa este de los Estados Unidos, incluyendo Punta Montauk. Los laboriosos atlantes crecieron rápidamente hasta convertirse en una civilización extensa y próspera, que necesitaba más territorio. La población de dinosaurios aumentaba rápidamente y se volvía peligrosa para los colonos humanos. Los atlantes comenzaron a destruirlos para protegerse. Esto no les sentó bien a los reptiles. Pronto se produjeron importantes batallas en la Tierra entre los reptiles lemurianos y los humanos atlantes. Al mismo tiempo, los refugiados maldequianos llegaron a la Tierra. Crearon una gran colonia humana en lo que hoy es el desierto del Gobi, en el norte de la India, Summer y otras partes de Asia. Los maldequianos atacaron la superficie lunar, donde los reptiles protegían su puesto avanzado terrestre de la invasión. También bombardearon Atlántida y Lemuria con armas láser. Los dinosaurios fueron aniquilados. Además, los marcianos también atacaron a los reptilianos desde el espacio, ya que ellos también buscaban un entorno libre de reptilianos donde vivir. Este podría considerarse la verdadera Primera Guerra Mundial en este planeta. Todo fue un desastre. Este cometa también causó que el planeta Urano se girase de lado,
ya que es el único conocido planeta que gira de norte a sur en lugar de este a oeste. Para detener la lucha y hacer que la Tierra esté lo suficientemente pacífica para la colonización, se celebró una reunión por parte de un consejo de la galaxia de Andrómeda en un planeta llamado Hatona. Esta reunión se llevó a cabo fuera de la Vía Láctea con un consejo neutral porque todas las civilizaciones dentro de la Vía Láctea estaban de alguna manera conectadas con la lucha y todas tenían algún tipo de interés en pertenecer al bando ganador. El Consejo de Hatona se reunió durante muchas décadas mientras continuaba la lucha en este sistema solar. Finalmente, con su intercesión se llegó a un acuerdo entre algunas facciones humanas y los colonistas reptilianos de la Tierra. Pero tengan en cuenta que este acuerdo se llevó a cabo sin la participación de los reptilianos del Imperio Draco original. El acuerdo establecía que se crearía una nueva raza de humanidad en la Tierra que contendría el ADN de todas las partes interesadas que participaran en el proceso de paz. Se reservaría un área designada en la Tierra para la creación de esta nueva especie. Los reptilianos terrestres de Lemuria aceptaron esto con la condición de que el cuerpo reptiliano sirviera la base de este nuevo ser. Por eso la Biblia original dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta declaración es en plural porque fue un proyecto de grupo. Para crear una nueva especie a partir de un cuerpo andrógino reptiliano, fue necesario separar la genética en componentes masculinos y femeninos. Esta es la historia alegórica de Adán y Eva en la Biblia. La creación de Eva a partir de la costilla de Adán, en realidad, la historia de la separación del cuerpo andrógino reptiliano en masculino y femenino. Por eso, todos los seres humanos de este planeta tienen un ADN reptiliano con rasgos reptilianos. También por eso, los fetos humanos experimentan un desarrollo similar al de los reptiles en el útero antes de adquirir un aspecto humanoide. Se desarrollaron muchos prototipos a lo largo de milenios. Bajo la supervisión del Consejo de Hatona, se crearon razas y luego se destruyeron cuando no eran aceptables. 12 grupos humanoides y uno reptil donaron ADN para este fin. La humanidad se desarrolló en la zona que hoy conocemos como Irán, Irak, así como en partes de África. También se desarrollaron híbridos en la Atlántida y Lemuria. Restos de estos se conocen hoy como el pie grande o yeti en Norteamérica y Asia, los aborígenes de Australia y los pigmeos y watusis en África. Las versiones africanas fueron creadas por seres de un planeta nómada y artificial conocido como Nibiru o Marduk. Estos seres de apariencia reptil viajan en un mundo fabricado que da un vuelco a nuestro sistema solar. Los sumerios los llamaban Anunnaki. La consecuencia o broma, o como quieran llamarle, cósmica de este proyecto es que todos los grupos que donaron ADN programaron secretamente secuencias para que su genética predominara. Esto sentó el precedente de un conflicto eterno. La humanidad estaba condenada a luchar y a ser controlada. Ningún grupo estaría jamás al mando. El proyecto estaba condenado al fracaso antes de comenzar. Tal programación de ADN invita a la tiranía y la opresión. Las personalidades del alma atraídas por dicho planeta tienen una mentalidad de víctima. Muchas culturas avanzadas consideran a la Tierra un planeta prisión y arrojan aquí a sus criminales como castigo. De vez en cuando, una de estas personalidades del alma se revela, como Charles Manson, Richard Speck y Vlad el Empalador, el conde Drácula, por nombrar algunos. Los reptilianos se aseguraron de que el nuevo hombre permaneciera unido a la frecuencia reptiliana para siempre, ya que el prototipo fundamental era reptiliano. Esto significaba que podían controlarlo mentalmente con facilidad. Tras descubrir la información de que los reptiles deseaban controlar la nueva raza, los atlantes iniciaron un severo bombardeo electromagnético sobre Lemuria.
Este bombardeo provocó que la mayor parte del continente se sumergiera en el océano, ahora llamado Océano Pacífico. Las únicas partes que quedaron a flote son las islas hawaianas, la costa de California, al oeste de la falla de San Andrés, Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico Sur, Japón, Filipinas, Taiwán y las islas del sudeste asiático. Los supervivientes reptilianos se dirigieron al norte de la India, al interior de la Tierra, al planeta Venus y a partes de América Central y del Sur. El interior de la Tierra se convirtió en la patria de la mayoría de los reptilianos supervivientes de Lemuria. Allí crearon una vasta civilización subterránea. Esto dio origen a las leyendas del infierno y los demonios que vivían en el fuego bajo tierra. Construyeron tubos con vehículos rápidos similares al metro que podían viajar a cualquier punto de la Tierra en pocas horas. Crearon las famosas ciudades subterráneas de Acadia, Agartha, Hiperbórea y Shambhala, que siguen siendo buscadas por los exploradores hasta el día de hoy. Estas ciudades se construyeron a lo largo de la pared interior de la corteza que recubre el interior de la Tierra. Las principales entradas al interior de la Tierra son el Polo Norte, con una abertura de 2.099 kilómetros, y el Polo Sur, con una abertura de 1.530 kilómetros. Estas aberturas pueden verse desde el espacio. Por eso los aviones comerciales no pueden sobrevolar esas zonas, no por perturbaciones magnéticas, que es la razón oficial. El almirante Byrd informó sobre estas aberturas en la década de 1920 hasta que el gobierno ocultó su información. En el mismo centro o núcleo de la Tierra interna existe un globo de energía remanente de la creación de este planeta que actúa como un sol interior. Es la luz de este objeto suspendida por la gravedad y fuerza centrífuga lo que causa la luz de la aurora boreal. Existen numerosas entradas o cuevas que conducen al interior de la Tierra en las montañas rocosas y la Sierra Nevada del oeste de Estados Unidos, así como aberturas menos numerosas en los Ozarks y los Apalaches. También existen entradas en los Alpes, el Himalaya, los Andes y el Caribe. Asimismo, existen numerosas entradas suboceánicas, sobre todo en las fosas profundas del Océano Pacífico, el Mar Caribe y las cordilleras submarinas del Atlántico, especialmente en o cerca de las Islas Azores, las Islas Canarias y las Malvinas. Todas estas zonas están estrechamente vigiladas por los gobiernos locales y las fuerzas de élite del nuevo orden mundial. Existen entradas artificiales bajo el nuevo aeropuerto de Denver, la meseta de Giza o Gizeh en Egipto, importantes complejos aéreos de todo el mundo y muchos templos de India y China. Una importante entrada china se encuentra bajo la pirámide Yensi, prohibida para todos en el oeste de China. Por supuesto, con los reptiles fuera de la superficie terrestre, los atlantes eran libres de interactuar con esta nueva humanidad y establecer a los humanos como gobernantes de este planeta. Establecieron colonias en todo el territorio restante, invitaron a los sirios a venir a interactuar con ellos, expulsaron a los seres Marduks del mundo y tomaron el control de sus esclavos. Crearon nuevos híbridos para el mar y la tierra, uno de los cuales se convirtió en los tritones, una mezcla genética de humanos y delfines. La especie delfín fue traída aquí desde la galaxia de Andrómeda para monitorear todos estos eventos. Siempre que los atlantes detectaban actividad reptiliana subterránea, bombardeaban el interior de la Tierra con láseres y pulsos electromagnéticos para matarlos. Desafortunadamente, esto debilitaba la corteza superior del manto terrestre, que se desplazaba sobre el magma atrapado entre las cortezas superior e inferior. Tras varios milenios de estos ataques,
el continente Atlante comenzó a fragmentarse. En el pueblo Atlante, a medida que el miedo y la destrucción se apoderaban de sus patrones mentales, los magos negros y hechiceros ocuparon el lugar de los científicos y los líderes religiosos. Afortunadamente, la población previó la destrucción que se avecinaba. Muchos refugiados se trasladaron a lo que hoy es Egipto, Perú, los Apalaches y Europa Occidental, justo antes de que el continente colapsara sobre la corteza superior de la Tierra. Este colapso provocó que la Tierra girara sobre su eje, dando origen a la leyenda del diluvio, narrada en la Biblia y en otras culturas del mundo. Esta catástrofe fue aprovechada como una ventana de oportunidad por los grupos que donaron ADN para crear la humanidad. Inmediatamente comenzaron a reorganizar a la humanidad en nuevos grupos que se convirtieron en la base del nacionalismo futuro. El interior de la Tierra proporcionó un espacio subterráneo para que los reptilianos se reagrupen y formulen planes para retomar la superficie. En ese momento, los reptilianos estaban completamente aislados de su hogar en la constelación de Draco. Su nave espacial, la Luna, estaban en manos humanas. Estaban solos, aislados en un planeta ahora hostil. Necesitaban defenderse. Desarrollaron un plan para retomar la superficie insidiosamente, fusionando su genética con la de los humanos de la superficie, dado que el prototipo humano ya poseía genética reptiliana. Fue fácil acceder al patrón mental. La frecuencia reptiliana ya estaba establecida tanto en el tronco encefálico como en la sección cerebral reptiliana de estos humanos híbridos. La población de Sumer o Summer fue elegida como punto de partida. Estos humanos eran principalmente descendientes de los refugiados marcianos, maldequianos y liranos. Los reptilianos preferían la genética de las personas rubias de ojos azules, cuyos patrones mentales y genéticas se controlan fácilmente. Secuestraron a miembros de las clases dominantes, incluyendo líderes políticos. Usando a estos humanos, iniciaron un nuevo programa de hibridación que tardó varias generaciones en perfeccionarse. Su objetivo era lograr una división genética 50-50 entre humanos y reptiles. Esto produciría un reptil con apariencia humana que pudiera cambiar fácilmente de forma de reptil a humano y luego volver a la forma humana. La transformación se lograba simplemente concentrándose en la genética que el híbrido deseaba abrir o bloquear, según fuera el caso. Para este programa, los reptilianos solicitaron la ayuda de los sirios, quienes contaban con la tecnología necesaria para implementarlo. Los sirios conocían mucho sobre alteraciones genéticas y programación mental, información que compartieron libremente con los reptilianos. Una vez que se completó el programa de hibridación, los líderes sumerios ahora estaban convertidos en reptilianos cambiantes de forma. El nuevo híbrido reptiliano se convirtió en la élite de esa cultura. Al oxidarse, estos híbridos reptilianos se llamaban sangre azul. El gobierno estadounidense es probablemente el principal foco de atención de los actuales cambiaformas reptilianos. Le llaman la atención las rajaduras verticales que transforman a muchos líderes militares estadounidenses. Los sangre azul se dieron cuenta rápidamente de que con una división genética del 50 y 50 entre humanos y reptiles era necesario casarse entre sí para mantener la línea sanguínea, mitad y mitad, necesaria para cambiar de forma. Cuando la división se acentuó demasiado hacia el lado reptil, cambiar de forma se volvió difícil y mantener la forma humana se volvió imposible. En estos casos se descubrió que la ingesta de hormonas humanas, carne y sangre permitía a los reptiles mantener la forma humana. La forma humana era necesaria de mantener para evitar asustar a la población que ya no estaba acostumbrada
a la forma reptiliana. El control de las masas era más fácil cuando las órdenes provenían de un humanoide. El formato reptiliano se limitaba a íconos y leyendas religiosas. Las estatuas de sus dioses y diosas reflejan la influencia reptiliana, mostrando incluso a una hembra reptiliana sosteniendo a un bebé híbrido. Los reptilianos cambiaformas de sangre azul pidieron ayuda a los sirios para el mantenimiento diario de sus formas humanas. Los sirios determinaron que alimentar a los híbridos con hormonas y sangre humana era una forma animal alterada, ya que sería la forma más fácil de hacerlo sin que la población se diera cuenta. El animal de sacrificio utilizado por la mayoría de los pueblos de Oriente Medio era el jabalí, por lo que los sirios lo eligieron como base para este nuevo híbrido animal. La genética humana se mezcló con la del jabalí para crear el cerdo doméstico. Este animal se servía a diario a los de sangre azul como método para mantener temporalmente su forma humana hasta que pudieran usar un ser humano real en una ceremonia de sacrificio. Dado que el cerdo doméstico es una combinación de genética humana y animal, comerlo es una forma de canibalismo. Esto explica por qué los hebreos lo consideraban impuro. También por eso se considera al cerdo el animal más inteligente de la tierra. Los sirios también crearon genéticamente a los antiguos hebreos. El pueblo judío es en realidad una combinación de estos hebreos manipulados genéticamente y los sumerios. Estos judíos fueron liberados en territorio palestino. El nombre Palestina proviene del antiguo pueblo filisteo que en realidad era fenicio. Todo esto se mezcló en las llanuras costeras de Palestina y crearon una nueva religión basada en el sacrificio y un controlador extraterrestre vengador al que llamaron Elohim. De manera similar, cuando los arios se mezclaron con los dravidianos en la India, crearon la religión hindú, que en realidad es una recreación de la jerarquía reptiliana de 7 niveles. El sistema de castas de la India es una copia directa de la división de funciones reptilianas. Al mismo tiempo que todo esto sucedía en Asia Occidental y Central, los rigelianos desarrollaban los remanentes de Lemuria, que habían escapado a la costa oriental de Asia. Los rigelianos eran una civilización humana controlada y finalmente asimilada por los reptiles. Los rigelianos ayudaron a los reptiles del interior de la Tierra a desarrollar un híbrido que incluía ADN rigeliano. En Europa Central, las tribus alemanas fueron manipuladas genéticamente por seres de Aldebarán. Estas personas son muy inteligentes y tienen una orientación científica. Generalmente son rubios también y de ojos azules. Son militaristas y prefieren mantenerse en secreto. Durante casi 2000 años, los aldebaranos han estado en contacto con los pueblos germánicos, enviándoles información telepáticamente y promoviendo un sentimiento nacional. Muchos humanos de la frecuencia aldebarana se han mezclado con los descendientes de Tauceti en la zona eslava, sobre todo en Polonia y Rusia. Hitler lo sabía. Por eso mantuvo tan firme en su empeño por invadir esos países e incorporarlos a su imperio. Hitler era solo mediamente alemán. Su padre era un acreedor empresario judío en Austria, su madre trabajaba como empleada, tuvo relación con el amo de la casa y cuando la esposa se enteró hizo que la despidieran. El empresario judío no hizo nada para ayudar a la madre de Hitler. Por esta razón, Hitler odiaba a los judíos y buscaba destruir su propio linaje genético, básicamente porque se odiaba a sí mismo. Además, estaba profundamente controlado mentalmente. A lo largo de los milenios y siglos recientes, los desplazamientos de naciones, las colonizaciones, las guerras y las hamburguesas han convertido a la población de la Tierra en un crisol de crímenes. Las razas genéticas se han mezclado continuamente, especialmente en Norteamérica, Europa, Australia, el Caribe y Sudamérica.
El resultado es que quedan pocas razas puras y la unidad racial y cultural facilita el control de grupo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.